Muy buenos días, tardes o noches cuando nos estén viendo. Hoy en nuestra microentrevista de Diálogos por la Transformación tengo el enorme placer, porque mucha gente querría estar sentada en este lugar para poder platicar con el doctor David Kersenovich, que es, conocido en este país por ser uno de los mejores médicos y quien ha coordinado el eje de salud en Diálogos por la Transformación. Querido doctor, qué gusto. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Un poco quisiera preguntarle cuáles son las cuestiones más importantes que usted ha recogido en los Diálogos por la Transformación y que hayan transitado a estos 100 puntos de la doctora Sheinbaum como parte de su planteamiento de Proyecto de Nación. Bueno, los diálogos para la transformación han tenido una virtud muy importante, que es el de escuchar a las personas involucradas en el sistema de salud y al mismo tiempo poder escuchar a las personas que reciben el servicio del sector salud. Entonces, el permitirles libremente poder expresar cómo ven el funcionamiento del sistema en ambas perspectivas ha sido muy enriquecedor y es lo que sienta las bases para precisamente poderle transmitir a la doctora Sheinbaum el sentir de la población en general. Y se plantea un modelo en el cual se priorice o se ponga mucha atención en la atención primaria, es decir, que prevenir que la gente tenga sus chequeos, su Papá Nicolau, que nos revisemos el azúcar, etcétera. ¿Cómo piensan que se vería este modelo en esta segunda fase de la cuarta transformación si es que la doctora Sheinbaum llega a la presidencia? Bueno, yo creo que es fundamental. El sistema de salud ha estado fundamentalmente orientado a la atención del paciente que llega a los centros hospitalarios, etc. Si el programa de la doctora Sheinbaum se enfoca fundamentalmente a lo que tiene que ver con la prevención, es decir, antes de que llegues a buscar atención médica, cómo puedes promover la salud, no la enfermedad, sino promover la salud, es muy importante. Y la atención primaria es igual de importante porque es la primera vez que una persona llega a buscar servicio médico. Puede ser por una gripa, puede ser por una gastroenteritis, puede ser por una enfermedad más seria o por un tumor, etc. Pero la primera vez que llega, esa persona tiene la posibilidad de poder prevenir las complicaciones secundarias y terciarias de una enfermedad. Un diabético, por ejemplo, que tenga a su padre y a su madre con diabetes mellitus, pues debe entender que tarde o temprano va a tener elevación de su glucosa. Si se empieza a cuidar desde antes de que tenga síntomas, nunca va a presentar molestias o complicaciones de la diabetes. Y un poco esto que menciona, hay una parte muy importante que usted trabajó sobre los 1000 primeros días. Yo siempre lo pienso porque me tocó precisamente una muy buena pediatra y una muy buena ginecóloga cuando yo estaba embarazada, que precisamente, y a mí me dio diabetes gestacional, entonces me explicaba, bueno, es importantísimo el cuidado prenatal y sus 2 primeros años de vida para que precisamente esa carga que ya traemos, pues no tenga más complicaciones. ¿Cómo se ve este programa? Bueno, es que tradicionalmente el sistema había estado enfocado al tratamiento de las enfermedades en su fase terminal. Cuando decimos prevenir o atención primaria, quiere decir que en los primeros 1000 días es cuando se forma generalmente lo que vamos a hacer en el futuro. Déjame comentar, por ejemplo, el desarrollo del cerebro ocurre precisamente en ese periodo de tiempo. Si un niño no es bien atendido en esa fase, puede después tener menor estatura, puede tener sobrepeso, puede tener enfermedades crónicas. Entonces, es un periodo de formación que es muy importante en la vida de una persona. Pero aún más, con las nuevas investigaciones, y esa es una de las ventajas de la doctora Sheinbaum de ser investigadora y conocer los temas.
cada vez más aprendemos que además de nuestros genes, tenemos millones de genes en el intestino por las bacterias normales que tenemos, lo que se conoce como microbiota. Entonces, una buena nutrición te asegura tener una microbiota intestinal distinta. Y eso es avances de la ciencia, y por eso una de las ventajas de la doctora es precisamente entender la importancia que tiene la investigación en ese periodo. Y si se enfoca hacia esa población, vamos a disminuir importantemente obesidad, diabetes, hipertensión arterial. Usted ha dicho que una de las estrategias para disminuir la brecha de desigualdad que tenemos en el país históricamente es precisamente la atención de calidad a la salud, y ahora que lo menciona, por supuesto, en estos primeros 1000 días, donde ni siquiera antes no sabíamos que eran tan importantes. Y además no tienes enfermedad que tratar, claro, sino que prevenir. Y por eso una de las estrategias de la doctora Sheinbaum que anunció era tener mayor número de consultorios bien equipados para poder recibir en esas etapas a la población más allá de los hospitales. Claro. Y ese es un cambio fundamental en la estrategia de salud. Porque un poco la forma en la que se explica este modelo más privatizador que vimos durante muchos sexenios, donde nacieron o se multiplicaron los doctores, los consultorios que están al lado de las farmacias, porque sí, es muy rápido, te atienden rápido ahí. Entonces, precisamente una gripa, cualquier cosa, para no esperar en el IMSS, pues la gente se iba a los consultorios, que no voy a decir el nombre, pero esto es entonces parte de revertir esa privatización y que el Estado se haga cargo de dar esa atención primaria a la gente de calidad. Exactamente, pero acabas de decir una palabra muy importante que es de calidad. Y entonces cualquiera de las acciones que se implemente tiene que tener el concepto de calidad. Por ejemplo, me dices médicos en las farmacias. Bueno, pues tenemos que trabajar para que esos médicos tengan mayor calidad, estén mejor entrenados. Y en países muy avanzados en su sistema médico, el médico de atención primaria es el más importante, porque es el que te va a seguir después de los 1000 días hasta el resto de tu vida. Es tu médico familiar que te va a cuidar. ¿Qué son los modelos de salud de países nórdicos, de Cuba quizá, de los países que tienen buenos niveles de salud? ¿Es correcto? Sí, exactamente. Y yo quisiera un poco preguntar este contraste entre dos proyectos de salud distintos, donde ya usted ha ahondado en por qué es importante hacer énfasis o priorizar el sistema de la atención primaria, pero que sí contrasta con un proyecto, por ejemplo, del Seguro Popular, que es pues para atención ya muy grave. ¿Por qué no funcionó el sistema de salud del Seguro Popular, por ejemplo? Porque está enfocado fundamentalmente a gastos catastróficos, es atender cuando ya la enfermedad se ha implementado y ha avanzado y requiere de terapias pues catastróficas, un gasto de bolsillo muy importante. Tiene sus buenas cosas, como es poder atender a esa población. Pero por otro lado, por ejemplo, la gratuidad de medicamentos es un gran concepto que tanto los médicos como los usuarios del sistema de salud han expresado en los diálogos como muy importante. ¿Por qué? Porque cuando te diagnostican diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, son enfermedades crónicas. Claro. Y el consumo de los medicamentos es crónico. Y entonces, dependiendo de la capacidad de adquisición de las personas, muchas veces entra la duda de decir, ¿le doy de comer a mis hijos o me tomo mi medicina? O si tengo artritis, aguanto un poco más el dolor esta semana y no compro el medicamento.
Entonces, la gratuidad en los medicamentos es un concepto muy importante que hay que seguir avanzando. ¿Tiene problemas? Sí tiene problemas. Tenemos que reconocer que todavía no se logra una implementación eficaz de lo mismo, pero pues una de las ventajas de la doctora Sheinbaum es ese concepto de entender que en investigación tienes que plantearte un problema, analizarlo y después ofrecer una solución. Ese es el concepto de cualquier investigación. Entonces tomemos esto como una investigación. La gratuidad es un concepto muy importante. Ahora, ¿cómo lo implementamos mejor para que sea todavía más eficaz y alcance correctamente a la población en general? Aplicar la tecnología de una investigación a lo mismo va a ser muy fructífero. Es decir, la continuidad recae en el proyecto de dar medicamentos. Sí, el proyecto de gratuidad, claro, nadie puede estar en contra. Claro. Y puede incluir después gastos catastróficos, medicamentos para ese tipo también de población, pero sin descuidar al que tiene todavía su salud, que es lo preventivo, o al que tiene la atención primaria antes de que tenga la complicación. Y hay un avance importante que quizás se usará, ojalá que se pueda usar de base para otros gastos que me platicaba ahorita antes de entrar a grabar este episodio, de los medicamentos de hepatitis. ¿Cómo funcionó? ¿Cómo se resolvió ese problema? Bueno, a ver, el medicamento de hepatitis tiene en otros países un costo de hasta $30,000. Que son pues, 60, como iba a ser muy difícil poderlo tener. La quinta causa de muerte en nuestro país son enfermedades hepáticas, cirrosis. Entonces, si no tratas la hepatitis, acabas en un porcentaje, no todos, porque hay otros factores como alcohol, etcétera. Y después se hizo un cálculo de cuántas personas tienen hepatitis C y se pudo negociar con la industria farmacéutica de tal manera que se pudiera ofrecer en la actualidad el tratamiento sin costo para ninguna persona en México. No le cuesta el tratamiento para la hepatitis, no le cuesta ninguna prueba de laboratorio y además al gobierno ya es un gasto que puede asumir. Entonces es una estrategia de eliminación de enfermedad. Uno quisiera poder llegar a aplicar lo mismo en las enfermedades crónicas, que no tengamos que llegar a tanto daño renal, sino poder atender, por ejemplo, al diabético enseñándole qué come, qué hace, pero entendiéndolo como un padecimiento que sí puede uno llevar una vida completamente, entre comillas, normal, sin tener las complicaciones. Claro, incluso, lo digo a nivel personal, pero ya que a mí cuando me dio diabetes, que me enseñaron, no es una buena idea tomarte un jugo de naranja en la mañana, como lo primero que te tomas, o algo que tenga azúcar o glucosa. Esas cuestiones nada más como de algunos ajustes en la alimentación que te pueden dar. Entonces, una mejor vida. Sí hay estrategias de implementación que yo creo que va a ser uno de los hechos muy importantes de la doctora Sheinbaum. ¿Le ilusiona? Sí, me ilusiona mucho. Sí. Doctor, es un gusto siempre platicar con usted. Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Y nosotros nos vemos el próximo viernes con otra microentrevista, que también nos digan acá quién quieren escuchar de los y las coordinadoras. Muchas gracias y espero que hayan disfrutado esta charla con el doctor Kersenovich.